Bueno, entonces, ¿Dónde hoy quedamos? día vamos a hablar de la primera vez que vimos a Metallica, que no fue en conjunto, sino que por separado. Yo no tenía idea de quién era José Ochoa en el 2010. No, ni la más Y me mínima imagino idea que tú de tampoco quién tenías era, idea. de quién era Camila Guerrero en el 2010 tampoco. Dejemos mi apellido fuera de esto, por favor. Yo lo sé, es que no te gusta, por Segunda eso vez que que lo te lo pido. repito. Segunda vez que te lo pido. Ok. No, pero como la otra vez, en algún minuto nos pusimos a conversar, el hecho de que cómo nos dábamos por informados de cuando había un concierto en el 2010. O sea, Sí. la red social no era lo que es hoy y que básicamente estamos con una notificación de alerta y nos damos por enterados de todo. Bueno, para mi primer concierto, que fue en Santiago de Chile, un 26 de enero del 2010, Sí. yo me enteré literalmente, creo que un mes antes, por medio de un comercial en la televisión, lo cual Así. es muy raro cuando pienso en eso ahora, es Pero como tú casi un sueño. tú llegaste a buscar dentro de los medios chilenos cuándo realmente hicieron el anuncio, cuándo la banda hizo el anuncio de Chile. O sea, ¿sí llegaste a buscar o no? No, No. porque siento que literalmente el internet, si bien era grande, no era lo que es hoy. Y yo el 2010 tenía apenas 16, entre 15 y Una 16 años. niñita, pobrecita, Una una bebé. bebé. Entonces tampoco era 100% dependiente del computador. De hecho, ni siquiera tenía Facebook. Yo me uní bien tarde a la fiesta de Facebook porque lo encontraba muy raro. Me friqueaba un poco lo que era Facebook. Sí. Y de hecho, casi nunca lo ocupo. De hecho, hasta el día de hoy está ahí, pero no estoy ahí. A ver, para hacer sí. entretenido la conversa de hoy, que va a ser el primer concierto para cada uno, como tú bien dices, que te enteraste un mes antes del concierto, ¿cuál fue tu reacción? No, en shock porque justamente los 2 años anteriores fue cuando despertó todo mi amor por Metallica así full on. Entonces, verlo en la tele, y dije, broma esto. O sea, yo nunca he visto mucha tele, ¿ya? Yo siempre he sido más de películas y esas cosas, pero nunca, mi abuela siempre tenía la tele puesta. Entonces, o mi mamá también, en la casa. Y partiendo de que lo veo en la tele y dicen Metallica, Club Hípico Santiago, yo digo, Dios, esto es real, o sea, van a venir, ¿cachai? O sea, a mis 15, 16 años era una cosa, no sé, como decirte que, no sé, como si vinieran los Reyes Magos a Santiago y yo iba a poder quizás verlos, ¿cachai? Algo muy surreal en mi mente. Joven y llena de esperanza y de sueños. Entonces sí, entré en shock. Y creo que mi mamá habrá estado ahí conmigo. Y le dije, mamá, necesito ir. Mamá, No necesito me ir. importa nada. Y mi mamá, no, mi mamá, está ahí más loca, me dijo. ¿Tú crees que yo te voy a dejar a ir a ese concierto con esa manga de hombres violentos y esa música que es de hombre y esa música violenta y todos los paradigmas, ¿cierto? Y que obviamente rondan alrededor de... tu mamá sabía de tu gusto por la banda, ya, obviamente era obvio que tu mamá Sí, sabía que... sí. Pero inclusive... Pero es jamás que, lo a apoyó, ver, ¿cachai? sí. No, pero es que obviamente en el contexto una chiquilla de 16 años que no es de la capital, o sea, sí, es como que... No era de la capital, muy Por eso, importante. no eres de la capital, así que por eso con más aún todavía, más riesgo. Entonces como que sí, o sea, parándose del lado de padre, como que sí, o sea, no vas a exponer a tu hija a esa locura que realmente es un concierto en Sudamérica. Es que ya, mira, es un concierto masivo en un lugar abierto, que creo que ahí entraron sobre las 50.000 personas, creo que 60.000. Pero yo ya había ido a eventos en Santiago, ¿cachai? Había ido a ver la WWE 2 o 3 veces ya. Entonces, ya había ido por las mías a Santiago a hacer esas cosas, ¿cachai? Si bien creo que nos acompañó algún adulto,
mi mamá no me iba a acompañar al concierto de Metallica. Yo creo que como ella no me imaginó en ningún momento sola en el concierto, dijo no, y se negó completamente. Y bueno, eso habrá sido un mes antes del concierto, la verdad, en tiempo muy difícil dimensionar, pero aprox yo creo que sí. Y la siguiente semana fue netamente de insistencia, ¿cachai? Pero nunca me dejó ir, pero ya vamos a hablar de cómo adquirí el ticket y todo eso. Pero para hacer esto en paralelo, ¿cómo te enteraste tú? A ver, de que Metallica tocaría en Venezuela. Sí, como tú bien dices, para la época el internet, o por lo menos uno, me uno también a la misma onda de que uno no tenía ese acceso o esa facilidad, porque inclusive en la época mi teléfono era un teléfono de los más sencillos, creo, que pudieran haber en el mercado. Entonces no tenías esa accesibilidad a la información tan rápida. Uh-huh. Y la verdad me enteré antes de la preventa. Y de hecho, creo que esto una vez te lo comenté. O sea, yo me enteré de Metallica en Venezuela a principios de noviembre, creo, del 2009. Y justamente yo en esa fecha, yo ya tenía programado un viaje para la isla de Aruba, que queda en el Caribe. Y ya estaba todo planeado. Ajá. El tema es que la preventa iba a ser durante el viaje en Aruba. Y yo dije, Dios mío, no puede ser que esto me esté pasando. Así como que me agarraba los pelos de la cabeza como no es posible. y siguiendo tu línea de la narrativa, para mí Metallica, el amor por la banda nació mucho antes, en el 2000, en el 99, en el 2000. O sea, habían sido unos casi 10 años de verdaderamente emoción internalizada que no lo podía controlar. Y la verdad que costó muchísimo viajar. Me recuerdo que, o sea, en el viaje lo único que hacía era pensar en la preventa. Porque de broma tenía para pagarlo. La entrada aquí le llamaron General VIP. Y de broma tenía para pagar la VIP. Pero creo que conseguí el dinero 1 o 2 días antes de la preventa. Pero nadie de mis amigos, así de los que yo conocía, iba a ir. Como que no, ya algunos ya lo habían visto en el 99 cuando Metallica vino en la primera vez. O dijeron, no, o sea, yo no voy a comprar la preventa, yo lo voy a comprar otro día. O sea, eso no se va a agotar. Esa era la respuesta que obtuve. Pero obviamente mi primera vez uno quería como que estar ahí y no quería perderse de nada. Pero claro. No, o sea, en mi caso fue así. O sea, no pude comprarla en la preventa. O sea, no tuve la manera. ¿Pero cuál fue el medio de comunicación por el cual te diste por enterado? ¿Fue a través de un amigo por la prensa? Que te dijo? No, a ver, creo que fue entre un amigo, sí, un amigo de la secundaria, o fue por la prensa, ¿no? Ahorita tratando de recordar, pero entre uno de esos dos, o fue casi que el mismo día, me enteré del anuncio de que Metallica venía a Venezuela. Okay. Entonces, no, la emoción, o sea, no hay manera de describirlo con palabras. Por eso mismo, por esa banda de 10 años que tú realmente, en mi caso, había admirado y que sigo admirando, pero de una manera como que de recordar los 10 años de música en mi cuarto, los 10 años de posters, los 10 años de haber visto el S.A.M. del 99 como 30 veces, 50 veces cada semana, no sé, incontables veces. Entonces toda esa emoción del niño, todas esas emociones del niño o del adolescente que fue creciendo estaban mezcladas. Entonces, afortunadamente, claro, para resumir la historia, afortunadamente al regresar del viaje sí pude en un punto de venta conseguir la entrada VIP. Que yo creo que por eso fue que la pude conseguir, como era muy, o sea, creo que para la época, si trato de hacer un cambio a dólares, serían como $180, $170, creo que era lo que costaba. Cuando el dólar todavía no era tan caro tampoco. No, bueno, aquí el tema de la moneda es una cosa que no, o sea, es inexplicable. Pero sí, tratando de hacer una memoria así, por eso es que obviamente no se agotó. Y la pude obtener al regresar del viaje, pero 4 o 5 días después, en un centro comercial. Y no, al momento de tener el ticket en mi mano, eso fue como que no puede ser que te esté pasando. 12 de marzo de 2010, ¿sabes? Como que por siempre ese día será así, no. El recuerdo, por lo menos, creo que... En el corazón.
Y esto lo podemos compartir quizás con muchos amigos y tener su perspectiva. Tener el ticket de tu primer concierto de Metallica en la mano. O sea, lo que representa para muchos es toda esa ilusión, toda esa... Es como la consolidación del sueño. Sí, exacto. Es como que realmente está pasando, realmente va a suceder. Entonces, es algo que he podido compartir con muchos amigos, que es la alegría incontrolable e inexplicable de lo que es ver eso en tus manos. De hecho, la tengo muy bien guardada en una de mis gavetas. No, mira, yo, bueno, como mi mamá no me dejó ir, traté con mi abuela, que es un poco más blanda. Mi mamá era más dura en ese tiempo. No, si era no, no. Mi abuela me dijo, bueno, si tu mamá dijo que no, no. Entonces tampoco me dio mucha chance. O sea, respetó la palabra de mi mamá. Mi papá, ni siquiera sé dónde estaba mi papá en ese entonces. Porque en otra época quizás mi papá me hubiese hecho alguna salvada, pero no estaba en el mapa mi papá en ese minuto. Entonces no, ¿de dónde una pendeja de 15, 16 años va a sacar plata para comprar una entrada? ¿Cachai? Me acuerdo que, claro, también había cancha VIP. Habrá costado, no sé, 80.000 pesos chilenos. Que en dólares sería, no sé, 150 del día de hoy. Y después venía la cancha normal, que costaba 30.000 pesos, que $60 de la época, y quizá un poquito menos. Pero aún así, o sea, no trabajaba, no era menor de edad. ¿De dónde saca plata una pendeja? O sea, si no te invitan, si tu mamá no te banca, no vaya a ir. Es súper simple. No, y entré en resignación, ¿cachai? Y cada vez que veía el comercial en la tele, era dramáticamente triste porque le seguía insistiendo a mi mamá y mi mamá ya se estaba poniendo violenta con la situación. O sea, me decía, me lo menciona una vez más y consecuencias, porque yo, pero mamá, de verdad que quiero ir. Y yo era miserable, de verdad. Era todo lo que quería en mi vida, era ir a ese concierto. Como que mi vida se reducía a ir a ese concierto. Y si no iba a ser tan miserable. Así, eso es lo que yo pensaba, iba a ser tan miserable. Entonces, bueno, como son las cosas de la vida. A ver, para darte una anécdota adicional, era que obviamente para el año 99, cuando Metallica vino a Venezuela por primera vez, en lo personal yo no tenía ni idea de quiénes eran ellos. O sea, si me enteré al mes después que... No sabía quiénes eran ellos. Entonces, y recuerdo que yo estaba en secundaria, y estaba terminando secundaria, y yo me entero de Metallica. Este es quizá un pequeño aparte. Yo me entero de qué es Metallica o quién es Metallica a través de unos amigos de que estudiaban conmigo en secundaria, que estaban así de resignados y de tristes porque no fueron a ver a Metallica en mayo del 99. O sea, ellos tendrían, como tu edad desde esa época, ellos tendrían 16 años, 15, 16 años. Sí. Y ellos sí sabían quién era Metallica. Y por lo menos por ahí fue que yo descubrí quiénes eran ellos y me pasaron un par de canciones. Y su resignación de no haber ido al concierto era tal de que los chamos, sí, habían días que lo que hacían era patear latas, por decirlo de alguna manera. No podían aceptar el hecho de que la banda haya pasado por el país y ellos no hayan ido. Porque obviamente, algo así como tú, los padres trauma, no lo dejaron digámoslo. Ir, los padres como que no a esos conciertos violentos, un niño de tu edad no va a ir. Sí. Es entonces, trauma, ¿no? Incluso, historia, volviendo, es un trauma, y lo digo así, con tal cual, trauma, porque cuando Slipknot tocó en 2005, que yo... Slipknot, pero arrechísimo, me encantaba. La primera banda metal que llamó mi atención en mi vida fue Slipknot. Y claro, tocaron en Santiago y mi mamá creo que ese día hasta me encerró. Oye, me encerró para que no fuera. Pues tendrías ya 11 años, tampoco así, no exageres. Tenía 10. No, claro, pero imagínate del temor de ella que yo hiciera algo. Me acuerdo de haber estado encerrada. Fue horrible. Fue tan deprimente. Y después escuché el concierto en la radio y me quería matar. O sea, fui infeliz por los siguientes años de mi vida. Y no quería que eso se repitiera con Metallica, ¿cachai? Para nada. No quería que volviera a pasar. Entonces, bueno, para resumir cómo adquirí mi entrada, sucedió que mágicamente uno de mis amigos que vivía ahí en los departamentos donde yo vivía, también todos, ¿cómo se dice? Teníamos afinidad por Metallica. Entonces él llegó un día de la nada, así, porque no íbamos a buscar, golpeamos la puerta. ¿Puedes salir? Sí, ya, ok. Y salíamos a conversar, jugar, etc.
Y me dice, oye, ¿supiste que viene Metallica? Y le digo, sí, no me digáis nada, que mi mamá no me quiere comprar la entrada, estoy sufriendo y la cosa. Y me dice, no, pero para Navidad me regalaron mucha plata y puedo comprar 2 entradas, me dice. Y yo, no, no seas loco. No, dijo, sí, tengo la plata, vamos a comprar la entrada ahora. Y yo te juro que sentía que me iba a morir, me estaba dando como una taquicardia así. Y dije, ya, vamos, antes de que algo me frene. Y me acuerdo que él tenía 60.000 pesos chilenos, que si bien alcanzaba para 2 entradas, faltaba a un poco de dinero para los taxes, para el servicio, etcétera, que te cobran siempre. Y yo mágicamente tenía 6.000 pesos en mi billetera. Mágicamente, te lo juro. Ni un peso más, ni un peso menos. Y con moneda y todo. Bien, bien rata. Y fuimos a la tienda a comprar la entrada. Y claro, había gente adelante nuestro que estaba queriendo comprar entradas, pero no pudieron. No pudieron y se fueron como derrotados. Y yo dije, no, se acabaron las entradas. Simplemente dije, no puede ser. Y cuando fuimos a preguntarle a la señora, hola, Metallica, sí, me dice, ¿qué sección? Y le decimos la de 30.000 pesos, que era cancha. ¿Sí? ¿Cuántas quiere? ¡Oh! Mi corazón, Dios. Sí hay entradas. De pronto ellos querían ir a la sección de adelante y esa estaba agotada, yo creo. Pero no, o sea, esa felicidad que sentí en el momento de cuando me pasa la entrada, la tengo en mi mano y dice Metallica, Club Hípico, cancha. Dios, yo cerraba mis ojos y decía, no puedo creer que esto va a pasar. O sea, una pendeja. Nos abrazábamos dando vueltas en la tienda así como que no podíamos creerlo. Fue uno de los mejores días de mi vida y no había pasado nada, solo tenía la entrada en físico. Eso llegó, exacto. Solamente ver la entrada en tus manos es como que ya era todo. It's happening. Exacto. It's happening. No, y después la cuenta regresiva, que fue bien corta, digamos, porque habré tenido la entrada 2 semanas antes del evento. Y no, o sea, hablemos un poco de la emoción, la anticipación que uno siente antes del concierto y cómo cuenta los días en el calendario y no sé, o sea, por tu parte, no sé qué hiciste, pero yo no podía dormir, o sea, estaba mal. Además que tenía que mentir. Tenía que formular una idea de mentir y... A esa parte quiero llegar en tu historia, porque la parte de que te hayas escapado de tu casa debe haber sido bien buena. Sí. A ver, sí, la anticipación inexplicable. Una de las cosas que verdaderamente como que no tiene manera de decirlo. Recuerdo que estaba empezando en un nuevo trabajo. De hecho, en el trabajo que tengo ahorita, tendría como 4 o 5 meses en el nuevo trabajo. Y por supuesto que mi intención totalmente era estar de primero. O sea, para mí en mi cabeza no había otra opción. O sea, era todo o nada. Tan sencillo como eso. Uh-huh. Y recuerdo que como 2 o 3 días antes del concierto, hay como un reportaje, no, quizás un poco antes, 4 o 5 días antes, de un reportaje que ya empezaron como que a armar el stage y como escenario. Que ya está así como así, entonces ya está como que los inicios de lo que se viene el concierto de Metallica. Pasaron otras cosas que supuestamente que no estaba preparado el lugar del evento porque hubo unos problemas con logísticos y estaba en duda el concierto y bueno, pero obviamente al final todo eso eran puros rumores. El hecho es que en mi cabeza dije, no me importa nada. Como te dije, tenía 5 meses en el trabajo. No me importa nada. Pedí permiso en el trabajo por 3 días. 3 días antes del concierto. Solo para un concierto. Solo para un concierto. Porque eso es muy importante destacarlo. Algo en mi cabeza sabía que tenía que hacerlo de esa manera. Entonces, el 10 de marzo, perdón, fueron 2 días que pedí permiso. El 10 de marzo a las 5 de la mañana, o sea, 2 días antes del concierto, yo voy el concierto se llama en una zona de Caracas que se llama el Poliedro. El hipódromo, el Poliedro de Caracas, o sea, como que es una zona al oeste de la ciudad. Y yo voy para allá, 5 y media de la mañana el 10 de marzo. Y cuando llego, te puedo asegurar, habían 5 o 6 seres humanos. Ya, ahí, haciendo la cola.
y habían dormido la noche anterior. Y te puedo asegurar que fueron 2 días de dormir en el piso, para resumirlo, 2 días de dormir en el piso, de comer pan y refresco, pasar hambre, ir al baño una vez al día. O sea, es como que no hubo para más nada, porque era tanta la emoción de no querer ir a tu casa media hora ni nada, porque uno nunca sabía. Te podían hacer problemas, podía exacto. avanzar la fila. Exacto. Y de hecho, eso pasó. Eso es parte de la historia que vamos a llegar cuando hablemos del día del concierto. Ajá. Entonces, conocí a muchos amigos, me hice muchos amigos, de hecho que todavía tengo contacto con ellos, de los que tú conoces, el Dani. Hay Dani. El otro al Tuve, también lo conocí. No lo conocí ese día, pero ya sabía, él estuvo ahí. O sea, en las fotos que hay después, él también estaba ahí en el grupo. Amigos de él, de todo. O sea, se conocieron sin conocerse. Exacto, estuvimos casi que estaban todos juntos. En el mismo grupo, pero no hablaron. Exactamente, cuando después vemos fotos al año y medio, que terminamos de consolidar todas las amistades, vemos fotos de ese día y mira, tú estabas ahí, tú también, como que mírate acá. Entonces como que todo llega en su... O sea, todo eso pasó en ese momento. De estar así sin hacer nada por 2 días, solamente esperando, tratando de evitar el sol, dormir en el suelo. Menos mal no llovió. Y uno lo dice de manera aventura. Muy así, como si no fuera nada. Pero es un sacrificio enorme. Es un sacrificio horrible. Enorme, sí. Y mi mamá, obviamente, quizás yo ya era más grande. Para esa época yo tenía 26, 25, 26 años. O sea, ya. Mi mamá, obviamente, me reaccionó y me dijo, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a dormir 2 días en la calle? Yo, no, bueno, más no tenía casi dinero, porque obviamente mi mamá pensando que te fuesen a robar y pues, lo que te pueda pasar allí en la calle. Afortunadamente, claro, esos días hubo policías, hubo pacos pendientes de nosotros. Y no pasó nada mayor, o sea, no hubo nada extraño por ese lado. Y así fueron 2 días durmiendo en el suelo, o sea, bebiendo alcohol, cantando porque trajeron unas guitarras acústicas. Nunca faltan. Nunca falta. Hay muchos cuentos y fotos de ese día de gente que amaneció. Aquí le decimos rascado. Rascado es decir que amaneció, creo que usted le dicen curado. Ah, sí. Ajá. A los curaditos. Ajá. Hay gente que se emborrachó totalmente y amanecía tirada en el suelo. A algunos le pintaron la cara, le pintamos las caras. Cualquier cosa pasó. Entonces fue muy bueno. Son cosas que pasan. Sí, sí. No, bueno, pero para retomar un poco, paralelamente a mi historia, yo tuve que formar todo un plan de mentira para tratar de irme a Santiago siquiera, porque Valparaíso queda a casi 2 horas de Santiago, 1:30 en auto. Yo tenía que mentir de lleno, o sea, ya estaba metida en la mierda, por decirlo de alguna forma. Por tu cabeza nunca pasó la idea de decirle algo a tu mamá. Decirle, mamá, voy a ir, tengo la entrada. No, porque tenía ese miedo y mi trauma de hace 5 años atrás con Slipknot de que me fuera a encerrar de nuevo. Entonces, por eso no le quise decir. Entonces, mi mamá no me apoyó nunca, ¿cachai? Nunca ella mostró algún interés de siquiera intentar comprenderme. Y la dejo como la mala de la película, pero quizá ella, si escucha esto algún día, va a decir, sí, realmente me faltó empatía con mi hija, porque no la tuvo. Yo era una pendeja llena de sueños y en mi mente, o sea, me da para creer que mi mamá creía que yo era daydreamer, como se dice, como soñadora, así como que decía cosas, pero no las consolidaba de repente, no sé, en fin. O sea, como que pensaba que el mundo era eras muy ilusa, por decirlo de alguna manera, y que... Quizá, pero yo a la edad que tenía... Dentro de su manera de protegerte, sí Supongo que todo va por un tema de protección, ¿cachai? Pero si yo algún día llegara a tener hijos, yo los apoyaría en todo. Sea lo que sea, ¿cachai? Porque siento que eso es esencial cuando uno está creciendo. Tener ese aguante de tu familia, sea lo que sea. Si querés ir a, no sé, ver ópera, vamos a ver ópera, ¿cachai? Ese tipo de cosas da lo mismo. Pero no porque es una banda de metal, es malo, es para hombres, ¿cachai? Son prejuicios, ¿cachai? Que eso está muy mal, muy mal. Y
de repente quizás sí marcaron un poco mi adolescencia, pero no vamos a ahondar en eso. Sí. La cosa es que yo finalmente mentí. Y no, al mentir le dije, mamá, voy a ir a la casa de una compañera en Santiago que tiene una piscina y no sé qué cosa. Y voy a estar ahí una semana porque estoy de vacaciones. Eran vacaciones de verano del colegio, o sea, ni siquiera estábamos en clases. Eran vacaciones, o sea, imagínate lo terrible que hubiese sido perdérselo. Aún de vacaciones. No, y me fui a Santiago con el Matías. Nos fuimos el mismo día del show. Y llegamos a las 4 de la tarde con una fila que le daba la vuelta al Club Hípico, unas cuantas cuadras. Y yo dije, pero vamos a quedar a la concha de la lora atrás porque llegamos tarde. O sea, vamos a ver hormigas. Pero no me importaba nada. Para mí estar adentro, ver el escenario y escuchar la música era todo lo que me importaba. A diferencia tuya, que tú tenías la meta de llegar adelante. Entonces yo me estresé mucho menos. Mi estrés era que no me descubriera mi familia, ¿cachai? Claro. Son distintas situaciones en la época. No, y ahí llegamos. Habían unos 34, 35, 36 grados, que para Santiago es una locura. Me acuerdo el calor que hacía. Dios mío. Yo nunca en mi vida lo había sentido. Nunca lo había sentido ese calor. Y yo andaba de blanco, con una polera metálica blanca y llena de sueño y esperanza y las canciones que quería escuchar. Y como te digo, abrieron las puertas y no, el inicio del fin. O sea, ya. Mátense. Esto lo voy a resumir porque me imagino que tu historia es mucho peor, pero lo voy a resumir en que la gente corría, a pesar de que habían filas y filas de cuadras. Y digo, ¿por qué corren si claramente vamos a estar atrás igual? No importa lo que hagan. Y empezamos a correr y se levantaba el polvo, porque es una... ¿Cómo se dice? Como un espacio para los caballos. O sea, Sí, ahí corren los caballos. Yo he ido por ahí. Un hipódromo. Sí. Entonces, el polvo, yo me acuerdo, y yo que soy alérgica al polvo, yo me acuerdo que la pura corrida me mató, me terminó por matar. Yo estaba corriendo y ya ni corría, porque era una corrida bien larga. O sea, yo iba trotando y me entraba el polvo por todos lados. Yo decía, Dios, no importa, no importa. Y seguía con el Matías, íbamos corriendo a la par, íbamos casi agarrados del brazo. Y llegamos a un lugar donde no había mucho movimiento y nos pusimos a esperar ahí, bajo el sol, por, no sé, 4 o 5 horas, que no se compara nada a los 3 días que estabas tú acampando, más la espera y más la corrida. Pero yo quiero saber cómo fue, claro, la apertura de puertas que hubo allá. A ver, voy a tratar de resumir la historia, porque hay mucho que contar. A ver, el día del concierto, el día del 12 de marzo, logísticamente las puertas las abrían a las 4. Logísticamente, eso era lo que oficialmente, entre comillas, lo que estaba anunciado. Por supuesto, esa misma mañana nosotros estábamos lejísimos de lo que era el lugar en sí como tal. Estábamos como a 1 kilómetro. Nos habían apartado totalmente. Desde un inicio nos apartaron de lo que era el stage o el escenario como tal. Nos habían puesto lejísimos. Porque supuestamente estaban como que terminando de montar las cosas y que obviamente por seguridad no podía haber gente cerca. Nos tenían lejísimos. Entonces cuando de repente en la mañana del concierto nos dicen, no, el concierto ahora va a ser en una colina que está como a 3 kilómetros más lejos. Y todo el mundo como que, ¿what? ¿Qué están diciendo? Y como dije colina, había que correr de manera Cerro empinada. Arriba. Cerro arriba había que correr. Cerro arriba. Entonces cuando de repente dijeron, no, a las 4, y todo el mundo así como, ajá, pero no, agarran por ahí, por esa colina y por ahí se van. Literalmente un polvero, una carretera vieja, no sé qué era, y por ahí se van, muchachos, por ahí van a conseguir la tarima. Y yo como que, bueno, ¿será? Cuando empiezan a armar... Venezuela. Exacto, medio en Venezuela. Cuando medio empiezan a armar el primer filtro, por llamarlo de alguna manera. Te voy a enviar unas fotos de lo que realmente fue los filtros y cómo nos tenían. Porque son muy graciosas las imágenes. Recuerdo que en ese primer filtro, obviamente, los 7, 8 que estaban delante mío 3 días antes, ahora eran como 50. Porque ya, no, seguro, que viene un amigo, que hay un montón de filtros. Sí, como que vienen estos. No, y también. Sí. Pero obviamente, cuando empezó esa corrida hacia arriba, eran como, o sea, dije 3 kilómetros, pero capaz era 1,5 kilómetros. Pero era lejísimo igual. Era lejos.
Era lejos. Recuerdo que vi personas rodar, vi mujeres que se cayeron. O sea, una cosa loca cuando... Y no fue a las 4, fue como a las 2 de la tarde que lo hicieron. Entonces, como que toda esa gente corriendo hacia arriba, yo pensé que ya íbamos directo al recinto. No, nos frenaron en un segundo punto de control, como a 500, 600 metros del escenario como tal. Entonces, como ¿ya lo veías? No lo veíamos, porque lo tapaba, la colina todavía lo tapaba. Entonces, no sabíamos qué tan lejos estábamos, pero supuestamente nos decían, no, ya pasan esta curva y ahí ven el escenario, pero no veíamos nada. En ese segundo filtro nos tuvieron como, después de haber corrido, de haber tragado polvo, nos tuvieron como 2-3 horas más. No, capaz no tanto, como 1 hora. No. Okay. Pero bueno, de las 50 personas que tenía delante, me habré pasado como a la mitad. Y ahí no valía nada, ahí no valía amistades, ahí no valía nada. O sea, era como que el que llegó. No. Mátense perros. Y mátense perros, no me importa quién estaba detrás mío. La gente que conocí, la gente con la que hice amistades, bueno, loco, si te quedaste atrás o adelante mío, perfecto. Pero ya en esa altura, y las fotos van a hablar por sí solas cuando te las pases. Ahí nos tuvieron, y recuerdo que cuando dijeron, bueno, a las 4:30, 5, no sé qué hora habrá sido, nos dijeron, bueno, ya vamos a dejarlos pasar. Ese momento donde vas caminando hacia adelante poco a poco, tratando de controlar a los 3.000, 4.000 personas. A la fila de personas. Sí, cuando querías como que ir de manera controlada. Mentira, eso nunca va a pasar. Entonces, nunca en Venezuela. No, nunca en Sudamérica. Y cuando caminamos poco a poco y prácticamente nos soltaron. O sea, los de seguridad nos dejaron ir y empezamos a correr hacia las personas que nos iban ni siquiera con un detector a leer las entradas, nos las iban a romper y ya. Era tan sencillamente que nos rompían las entradas. Recuerdo que la persona que me tocó a mí no podía romper mi entrada. No, así como típica. Y la típica, la señora, creo que era una señora. La señora hacía así y no la podía romper y como que, pero déme la entrada. Y cuando vi pasar como 2 o 3 personas más, le arranqué la entrada de la mano y me metí. O sea, no me importó. O sea, como que agarré y me metí así como un loco. Y ¡guau! Empecé a correr. Y esa corrida de 500, 600 metros más, así fue. O sea, más polvo, más estrés. Pero cuando entré y vi aquella tarima inmensa, jamás me había visto una tarima tan grande así de cerca. O haber estado tan cerca de una tarima. Y yo quedé del lado de Kirk. O sea, justamente al frente de Kirk. Ajá. Y quedé muy bien, o sea, en verdad que queda muy bien. Ahí primera fila, con todo el polvo encima, con el cansancio. Sabía que faltaban 2 horas más, las bandas de teloneras, pero ya estaba ahí. O sea, era como que no lo podía creer, ya estaba, ya había agarrado la reja, ya estaba así, como que ya aquí estoy. Pero obviamente Sudamérica es así, los que te empujan, los que te golpean, los que es te violento. quieren sacar de la violencia, nos hizo esperar. Eso fue... O sea, obviamente durante las bandas de apertura no hubo nada, y el telonero ni Mastodon, no hubo nada. O sea, así tan violento. Pero tuvieron a Mastodon. Sí, nosotros tuvimos a Mastodon. ¿Ustedes tuvieron a quién? No, una mierda banda chilena. Se llama Criminal. Más nada. Un desastre. No tuvieron otra banda. Nada. Okay. No, nada internacional, solo Metallica. La banda venezolana que tocó se llama Discord. Lo malo de ellos, o sea, la banda me gusta, pero no sonó muy bien. Mastodon tampoco sonó bien. Y eso a mí me... Como todo, siempre, de hecho. Nunca suenan bien. De hecho, a mí y a los amigos con los que estábamos nos tenía así como preocupados. Como que no están sonando bien la música, pero allá viene Metallica. Ajá. Y no, obviamente cuando empiezan a hacer la prueba de Metallica, el cambio del cielo a la tierra. El sonido aquel... El PA. El PA de Metallica retumba es otra cosa. todo. Sí, es otra cosa. Y cuando empezó a retumbar, cuando empezaron a probar a la batería de Lars, olvídate. O sea, como que ya sabías que qué lo que hermoso. venía era... Sí. ¡Ay, no, qué hermoso! Demasiado. Se me puso la piel de gallina. Pero ahora volviendo a ti, el telonero te valió madre.
No te importó. No, valió madre. O sea, Sí. mira, hubo un punto en que el sol estaba haciendo las suyas. Yo estaba en un inminente estado de deshidratación. Me acuerdo que me quemé, me insolé, todo lo que queráis. Y así porque habían también como sillas, pero no eran sillas, eran como tablas a los lados. Para que la gente también, había una sección a los lados, de como para sentarse, pero la gente estaba de pie igual, encima de estas tablas. Y empezó algo que es muy recurrente en Chile, sobre todo en los conciertos de Metallica, que no sé por qué pasa, pero pasa, que la gente se empezó a pasar de sección a sección. Ajá, Es y te hace chistoso lo porque mismo. Ajá. yo lo recuerdo latente, que yo estaba en la cancha, no sé, habrán 10 filas de personas delante mío en la cancha, ni siquiera la cancha VIP. O sea, yo estaba al medio de toda la shit, por así decirlo, pero tirada al lado izquierdo, porque no tenía nadie alto delante, veía bien las pantallas, entonces dije, si yo logro quedarme acá, voy a ver espectacular. Entonces traté de mantenerme en ese espacio. Y pasa de que un tipo que estaba en las tablas, o sea, todo el día había gente que gritaba cosas a la gente de la cancha, y se gritaban cosas de vuelta. Como, no, los de la cancha son pajeros, o no, y después se gritaban cosas así. Nada tenía sentido, pero de repente un tipo que estaba acá en las tablas se puso violento con uno de la cancha. Y claro, como el chileno es choro, como decimos, es bravo, Ok. este compadre de la Es cancha macho así, empezó como a que, ajá. responderle a putear así, ¿qué? La cosa pasa que este tipo de las tablas se tira a la cancha y se agarra a pelear con este tipo. Y dije, no, acaba de quedar el desorden, porque de momento en que uno se pasó a la cancha, la otra gente dijo, bueno, si él se pasó y nadie lo paró, nos vamos a pasar nosotros también, porque en la cancha se pasa bien, pues. Y es más caro también el boleto de cancha. Claro. Empezó la horda de monos a saltar de las tablas para abajo. No, y el espacio ahí se fue a la mierda y nos empezamos a apretar. Hubo un punto en el que había que estar de puntas, yo, para poder siquiera respirar. Y en mi mente decía, esto es lo que mi mamá quería que yo no viviera. Porque la tenía ahí presente todo el rato, como mi diablito acá y mi ángel acá. Entonces, todo el rato. Y después pasa que no dimos abasto en la cancha. ¿Y qué pasó? La cancha se pasó a la cancha VIP. La gente empezó a saltar de una cancha a la otra. Como monos salvajes saltaban. Como esa escena del Rey León, donde van todos corriendo cerro abajo. Así mismo, iban corriendo cerro abajo. Y yo en mi mente así como, ¿qué onda? Así. Y los guardias, o sea, no podían controlar nada. Yo en un minuto dije, van a cancelar el show porque esto ya se puso muy violento, fuera de control. Y creo que en medio de todo ese caos, que creo que se apagan las luces. Porque todo esto fue mientras Metallica probaba el equipo, o sea, no la banda, sino que estaban ya montando el escenario Metallica. Ya había tocado la banda telonera. Entonces se empezaron a pasar justo antes de que Metallica saliera al escenario. Entonces estaban todos muy desconcentrados y de repente, se apagan las luces y se prende la pantalla y sale ahí el video de Ecstasy y yo, Dios, así que me caí al piso. No, y olvídate, o sea, la emoción de cantar esa canción por primera vez en la vida. Veía la pantalla, veía cómo corría el video y yo en mi mente decía, no puede ser que esto esté pasando. O sea, la emoción, la manera de gritar por gritar. No estaba gritando nada en particular, pero estaba gritando. Y el Matías me agarraba las manos y gritábamos y nos mirábamos como dos amigos, como que ¡qué mierda! No, y para pasar a tu historia ahora es cuando Lars se sube a la tarima, sube a la batería, pone un pie en la caja, un pie en el sillín, y tira el vaso. Y lo veo en la pantalla grande tirando el vaso y digo, ¡no! Y ahí todo se congeló. En mi mente. Yo me acuerdo de haber visto a Lars y lo miraba y decía, es tan bello, Dios. Lo veía como con brillito, un ser celestial. Decía, qué hermoso. Y enseguida da la cuenta para Creeping Dead y ahí sale James. Y veo a James y, de nuevo, segundo bahío, así como, ¡Dios! ¡No! Sí. Y después sale Kir y Robert y todos empiezan a aparecer ahí en la pantalla grande porque yo veía hormigas. Veía hormigas en el escenario y en la pantalla veía todo lo demás. Pero la primera canción Creeping Dead fue un griterío y el público chileno es muy, muy loud. O sea, yo no me escuchaba cantar. Escuchaba todas las voces menos la mía. Entonces gritaba más. Y así fue, o sea, así empezó. No sé cómo habrá sido en tu caso, pero fue... A ver, no vamos a ir como que canción por canción. O sea, no vamos a hablar de todo el concierto.
No, bueno, en mi caso, obviamente, cuando ya llega el momento del concierto y cuando ya como que, como tú dices, se apagan las luces, empieza éxtasis, la emoción, la adrenalina, la gente, los gritos, todo mezclado. O sea, todo mezclado de una manera que obviamente que no tienes forma de describirlo y como que cuando tú misma dices, cuando Lars se para y empieza el 4 count de Creeping, o sea, en mi cabeza no hay manera de poder descifrar o de expresar lo que puedo haber vivido. La manera en que grité y la manera en que canté, como nunca. Como jamás he vuelto a cantar en mi imaginarlo. vida. Y bueno, y tú que me has visto tantas veces en vivo, imagínate al demencial por 2 horas completas. Hasta con Nothing creo que habré gritado y cantado como un loco. No, total. Cuando Nothing is Sad But True eran increíbles. No, y como te dice, cuando veo a la Lars, después James, de este lado sale, justamente frente a mí sale Kirk. No. O sea, obviamente que sé que hay un audio y lo tengo que encontrar por mi vida, sé que tengo que encontrar los audios que yo tengo ese día. Dios, de hecho, el mundo necesita escuchar esos audios. De hecho, en el audio en el audio oficial de ese concierto, mi voz se escucha varias veces. ¿En serio? En el oficial. Sí. Te puedo pasar las partes donde necesitaría... es mi voz. Sí, por favor, mándala. Yo sabré saber si eres tú o no. Ok, te voy a enviar una canción donde tú vas a decir, ahí está Ochoa, ese lo conozco yo. Entonces, no, o sea, inexplicable. O sea, por primera vez ver a esta banda en vivo fue como que, o sea, como te dije, la primera vez para todos es inolvidable. Y O sea, yo creo que es bueno preguntar como highlights del concierto, porque si bien obviamente no podemos ir canción por canción, sí. Yo recuerdo muy bien mis highlights y sí. En mi caso era netamente por song preference, ¿cachai? Por lo que tocaron versus lo que quería escuchar, que en un primer concierto quizás era todo lo que me importaba. Yo tenía esta idea en la cabeza de que quería escuchar Unforgiven 3 a la costa de lo que fuera. Pero mira qué soñadora, po, weón. No, mi mamá no estaba tan equivocada. Soñadora. Pero no, o sea, tocaron varias de las que quería escuchar. Tocaron Harvester of Sorrow, tocaron The Four Horsemen, tocaron Fire with Fire. O sea, es igual, Whiplash, igual estuvo violento Chile, sí, ¿no? Sí, y olvídate, sí. Hubo, a ver, highlights en un minuto en Master of Puppets, que yo creo que fue sin duda la canción donde más me emocioné en todo el concierto, porque me acuerdo de todos mis años en la media tratando de sacar la canción en la guitarra y al final verla en vivo y ver cómo la ejecutan y lo poderosa que es. O sea, no lo podía creer, yo estaba ahí pero vuelta loca. Y ahí empezó el mosh pit y el mosh pit me comió. O sea, en un minuto yo estoy al medio del mosh pit, estoy dando vueltas tratando de que no me maten, porque el mosh pit es un círculo que da vueltas con un par de peleadores al medio. Y yo estaba como, por favor, que no me coma, y que mientras corría y le corría para el otro lado, que no me perdiera el Matías. Y el Matías de repente me agarraba y me sacaba. Y de repente me volvía a agarrar el mosh pit y volvía a dar vueltas, pero era una cosa que la segunda mitad del concierto fue eso, todo el rato, mosh pit, porque fue Master y después fue, claro, Whiplash y Fire with Fire. Wow, entonces bestial. Tocó todo lo violento al final, o sea, se puso violentísimo. Sí. No, y se me salió el zapato en algún momento, la zapatilla. Se me salió y ahí buscándola en el piso. Oh, Dios, fue violento. Me llegaron un par de codazos. Una pequeña anécdota que sé que te va a hacer reír, que esto jamás, creo que a muy pocas personas se lo he contado. Dentro de mi ilusión de primer concierto de Metallica, esto te va a hacer reír mucho. A ver. Yo llevé específicamente una sábana. No. Para amarrarme a la reja y que nadie me moviera. Lo juro por mi madre que eso fue lo que hice. Pero pudiste entrar con la sábana. ¿Llegaste a la reja con la sábana? Llegué a la reja con la sábana, pero obviamente que cuando ya llegué ahí, eso va a funcionar. ¿Y te amarraste o no te amarraste? No, obviamente que no pude.
Pero todo, te puedo asegurar que tuve lo... De hecho, esto te va a dar más risa. La sábana era mi almohada durante los 2 días que dormí fuera en la calle. Porque sí, obviamente la tenía muy bien planeado. Era como que esta va a ser mi almohada durante 2 días. Y era lo que iba a usar para amarrarme en la reja. O sea, ese era el plan A. Es que te imagino amarrado con una sábana así en modo suspensión para que nadie te pudiera mover. Pero de momento en que empieza la locura, esa sábana igual hubiese valido, pero madre. No. Me hubiese roto la cadera, no sé, alguna... Claro, dislocado la cadera, una castilla, una cosa así me hubiese pasado. Pero para que tú veas lo que tú dices de parte de la inocencia de uno de ese primer concierto, por ahí va la cosa también. De no saber nada, no saber qué esperar, claro, nada. Sí, exacto. No saber qué esperar, o sea... ¿Y qué más? ¿Cuáles fueron tus highlights? Dentro de mis highlights, en mis highlights, para mí Creeping Death. O sea, para mí Creeping Death... La primera canción. ¿Por qué Creeping Death? Y esto, para hacerlo rápido, va a Woodstock 99, que fue quizás el primer concierto de Metallica que vi cuando lo transmitieron en esa época en Venezuela. Esa versión de Creeping Death del 99 para mí creo que es la mejor que escucho en mi vida de ellos. O sea, es tan potente y es tan como que... Fuck you, por decirlo de alguna manera, no me importa nada. O sea, es una actitud de banda que me vale nada. Y ustedes están aquí para escuchar esto y volverse locos. Entonces, esa versión, o sea, tenía en mi cabeza, siempre tuve esa, y todavía hasta el día de hoy la tengo en mi cabeza cada vez que la escucho en vivo. Whiplash. Aquí tocaron Whiplash. O sea, cuando sí, aquí tocaron Last Caress y de una vez brincaron a Whiplash. O sea, como que hicieron el 4 count de Whiplash. Ese setlist fue muy bueno. Yo me acuerdo haber tenido ese concierto descargado. Creo que fue ahí donde tocaron Fade y tocaron Unforgiven, las dos, o tocaron una sola. ¿Te acuerdas? No, aquí no tocaron Unforgiven. No. Solo Fade, entonces. Sí. Que es la que venían tocando en esa gira. Sí. Y Unforgiven no recuerdo pero que tenía en esa gira, Caress. creo. Sí, Last Caress. Tenía Last Caress. Y mi highlight principal, creo que lo hablamos en el programa anterior, es Blackened. Blackened para mí es todo, ¿sabes? ¿Pero ese fue el encore? No. ¿Ese fue el encore? Sí. Blackened fue el encore, sí. El primer encore. Para nosotros fue Fire with Fire. Sí, salvaje también, eso sí, también. No, pero igual salvaje. Con Blackened lloré, con Blackened... Porque Blackened, para darte un poquito de feedback, esa fue la canción... Mi canción a la que iba durante la universidad cuando tenía alguna presentación importante. Era como que la canción que me relajaba, era la canción que me traía una energía, era la canción como que me motivaba y como que no sé, como que hacía que mi cuerpo, ¿qué? ¿Estás listo? Dale. O sea, como que no, era ese riff del inicio que como que despertaba algo en mí, por decirlo de alguna manera. Y se convirtió como que un himno durante la época y todavía sigue siendo una de mis canciones favoritas. Entonces escuchar Blackened. Es máxima Blackened. Sí, es máxima. Totalmente. Para mí, sin duda, Blackened es mi favorita del Justice, yo creo. Sí. Es la primera canción. No, yo tuve que esperar para escuchar Blackened, pero tampoco mucho, pero aún así, Blackened en vivo es bomba. Eso totalmente, bomba. Sí. No, nunca la saquen del set, por favor. Ahora, bueno, hay muchas otras que también son buenas. Y no, bueno, para llegar al final del show y que llegues a toda la... lo que yo quiero es llegar a tu parte de regresar a casa. Ok. Yo no quiero llegar ahí. No, porque la mía es muy sencilla. La mía no tiene mucha historia como tal. Lo único bueno de la historia de salir del concierto mío fue primero volver a recorrer los 2 kilómetros de colina en bajada y de vuelta y ver, no, primero que terminé destrozado totalmente y recuerdo que agarré una sola púa. Y yo con esa púa en mi mano la metí en mi bolsillo y como que nadie me haya visto que la metí en mi bolsillo porque obviamente uno no sabe de quién estaba rodeado.
Ajá. Y sí, porque recuerdo haber escuchado a alguien que dijo como que voy a golpear a quien le vea aquí le decimos una pajuela, o pic, sí, aquí manera de decirlo. Pajuela. Ajá, entonces, y creo que recuerdo haber escuchado a alguien que le dijo que si ve a alguien con una, lo golpeo y se la quito, una cosa así. Entonces, para el momento de ir bajando otra vez la colina, habré visto, no sé, como una docena de carros destrozados. De carros destrozados. No sé por qué. ¿Por qué? No sé, no tengo ni la más mínima idea por qué. No sé si es que lo estaban robando o es que la gente se puso salvaje antes del concierto porque la cola era inmensa, realmente. Pero recuerdo haber visto carros destrozados de una manera como que ¿qué pasó aquí? Dios mío, obviamente fue todo lo que no pude ver porque obviamente era en la parte de atrás de la cola. Sí. Pero bueno, aparte de eso, molido totalmente, lo que pude hacer es como que caminar como 2 kilómetros más, montarme en un bus que me dejó como a 5 o 6 cuadras de mi casa y ya, ¿sabes? Como que llegar a mi casa a la 1:30 de la mañana, pero con la alegría más grande una de las más grandes que haya tenido en mi vida. Y sonrisa. Y me acuerdo que obviamente que mi mamá no se durmió hasta que yo llegase. Y me estaba esperando, obviamente, para contar, para escucharme, para que le dijera todo. Y no, o sea, no, la mamá en ese momento como que ella me dijo, yo no iba a dormir hasta que tú llegases. Y me dijo, cuéntame, hijo, cuéntame, ¿qué te pasó? ¿Cómo te fue? Y o sea, hubo un momento y de hecho eso era en Venezuela todavía cuando hasta cierto punto se podía caminar de noche, porque hoy en día es una locura. Esas 5 cuadras del bus a mi casa, no lo creía. No, de hecho, no recuerdo haber caminado esas 5 cuadras. Tú me preguntas hoy en día, no. Y no es porque haya tomado ni fumado, no, es que no recuerdo, no tengo ni la más mínima idea haber caminado. Cansancio también. Puede ser el cansancio, puede ser mucho el high del concierto, la emoción, de todo lo que me pasó. No recuerdo nada. O sea, tú me preguntas que si había gente en la calle, no te sé decir. X. Cualquier cosa puede haber pasado. A ver, ahora quiero escuchar tu parte de después del concierto. No, para mí, algo que quizá omití es que durante todo el concierto tuve alrededor de 18 llamadas perdidas de mi mamá. No me paró de llamar en todo el concierto. Y jamás me atreví a contestar. O sea, de momento en que le contestaba era a ver, ya sabía, un hecho de que había sabía. mentido. No, seguro que sabía, ¿cachai? O sea, es súper raro todo porque yo era chica igual, tenía 15, 16 y yo increíblemente dije, si me voy con la mentira hasta la tumba, menos problemas voy a tener que enfrentar. Entonces no contesté y después dije, puta, vengo con alguna excusa nomás, así como, no, mamá tenía el celular cargando. Además que en esos tiempos uno no andaba con el celular para todos lados, tampoco era una necesidad de ¿cachai? No sé, esencial. Sí. Entonces, igual me sacó de onda, harto, durante el concierto, porque vibraba y dije, si lo apago, es símbolo de rebeldía. Entonces no lo voy a apagar, voy a dejar que suene, y después la excusa es más fácil. Pero igual me sacaba de la onda. Obviamente en canciones donde el mosh pit me comió, ahí me llamaba, pero yo no sentía nada porque yo estaba vuelta loca ahí en el espacio y tiempo, ¿cachai? Pero cuando terminó el concierto, vi el número total ahí en la pantalla de bloqueo de mi teléfono y decía, no sé, 18 llamadas perdidas de mamá. Dije, Dios, mañana, ¿qué va a ser de mí? Pobre de mí. Y ya me empecé a pasar la peor película. Salir del recinto no fue muy distinto a lo tuyo, porque nos sacaron por otro lado, porque afuera también se empezaron a hacer desórdenes, gente que no tenía entrada, no sé, hizo desórdenes, y llegaron los pacos y bombas lacrimógenas, y al final salir era como que había ocurrido una mini guerra afuera en la calle. Yo creo que eso fue exacto, eso fue lo que pasó acá, de que gente que quiso entrar y no pudo, y bueno, se volvió una locura afuera. Hicieron desórdenes. Sí, me imagino que eso pasó en varios lados también. Entonces, eso también me acuerdo que acaparó mucha atención por parte de la prensa. Entonces, dije qué terrible el chileno, porque hacen estas cosas y opacan a la banda, ¿cachai? Porque dan a entender que nosotros, los fans de la banda, somos simios que destruyen cosas. Y por ahí se crean estos mitos y prejuicios, ¿cachai? Qué mal. Dije, qué mal por el chileno que sea así. Ya, pero bueno, me fui. En Latinoamérica. Volvimos a la van que nos llevó. Sí.
Bueno, volvimos a la van que nos llevó a Santiago, que ahí nos reuníamos todos y de ahí nos íbamos a Valpo en una van, después del concierto en una van derecho a Valpo, y yo me acuerdo que llegué a la van, pesqué la botella de 2 litros llena que tenía y empiezo a hacer me la tomé sin parar ni un segundo, me tomé 2 litros al hilo, pero deshidratada mal, me quedé tirada en el piso. Y como me caía la gota del cuerpo, así la polera, era una toalla mojada. No, así. sí, ¿Sabes claro qué? que sí. Asqueroso, yo nunca había sudado tanto en mi vida. Una pequeña niña de 16 años nunca había sudado tanto en mi vida. Y te lo juro que me subí a la van, pasamos un McDonald's típico, y después nos fuimos a Valparaíso directo. Y lo mismo que tú, o sea, cuando llegué a la casa de Matías, sí, cuando llegué a la casa de Matías, porque me quedé donde el Matías, no iba a llegar a mi casa a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, que creo que fue la hora a la que llegamos, yo me acosté y me acuerdo haber mirado el cielo, o sea, el cielo de la pieza, y haber dicho, oh, qué increíble fue haber ido a ese concierto. O sea, esa sensación de felicidad, de plenitud, de joy, ¿cachai? De todo, así, pero increíble. Y bueno, me caí muerta, no sé cómo, a pesar de todo el temor que tenía, porque cuando quise llamar a mi mamá ya había apagado su teléfono. Cuando terminó el concierto yo le intenté llamar y ya había apagado el teléfono. Entonces al día siguiente la llamo y en su tono de voz puedo notar que está muy molesta, que me cuestionó de inmediato si había ido al concierto o no. Y yo le digo, mamá, ¿cómo se le ocurre que yo iba a haber ido al concierto si yo no tenía plata? Y no, para peor, yo tenía un sore throat así, pero terrible, o sea, no me salía la voz. Yo me acuerdo que tenía voz de pito, no me salía nada, o sea, y no podía hablar. Y no, seguramente me entregué, me delaté, me autodelaté hablando, aún mintiendo, pero obviamente era claro que mi mamá terminó el llamado como, ya, ok. Bueno, ¿y cuándo te devuelve a Valparaíso? Porque según yo todavía estaba en Santiago. Claro. Le dije, no sé, mamá, en 2 o 3 días más. Y me quedé 2 o 3 días más en la casa de Matías tratando de que se me pasara el dolor de garganta y volver a la normalidad, pero ahí fue. Al final, para resumirlo, es como que mi familia es un tema tabú, como decimos. Es decir, todos en el fondo de nuestros corazones sabíamos que yo había ido, mi mamá lo sabía, mi abuela lo sabía, todos lo sabíamos, que yo había ido realmente, mi hermana lo sabía, pero nadie me encaró. ¿Cachai? Okay. Nunca. Fue como que me miraron feo. Exacto, ya valedero la pregunta de saber si cuándo se enteraron realmente o no han tenido esa conversación. Como te digo, fue un tema tabú por años, pero creo que antes de venirme a Australia y posiblemente antes de venirme a Australia, con mi mamá salí muchas veces porque quería aprovechar de estar con ella antes de que me viniera. Y creo que en alguna de esas salidas le dije, bueno, y se lo dije de esta forma, muy Camila. Supongo que sabes que el 2010 yo fui a ver a Metallica y que te mentí. Y mi mamá me mira como... y como que no me dijo, sí, siempre lo supe, pero no me dijo mucho. No sabría, tendría que hacerle la pregunta, oye, ¿tú sabías que fui? Pero como que me miró de una forma muy extraña, donde fue como que ya está más que superado, porque obviamente mi vida ha girado en torno a esta banda desde entonces y ella lo aceptó después con el tiempo, ¿cachai? Por varios motivos, que algún día vamos a hablar de ello, pero claro, o sea, es lo mejor que pude haber hecho. O sea, mi consejo para un niño de 14, 15 años, si no te dejan ir a ver a Metallica, escápate. Sí, exacto. No te vas a arrepentir. Escápate, pelea contra la marea, porque si no, make shit happen. Porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer por ti.